Muy buenos días con toda la familia del Ministerio Soldados de Jesús y con todos los que nos siguen y escuchan por las plataformas del YouTube, Facebook, WhatsApp. Su servidor Juan More les da una cordial bienvenida una vez más a todos los que siguen estos mensajes de estudio de cada mañana. Hoy estamos ya en el segundo día de la semana y para iniciar les invito para tener palabras de oración. Ahí donde te encuentres, ora conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias por habernos cuidado durante toda la noche, Señor. En esta mañana queremos dirigirnos por medio de la fe hacia tu santuario, Señor, para agradecerte infinitamente y puedas instruirnos a través de tu palabra, para poder, Señor, escuchar tu voz y poder en práctica lo que nos hablas. Cada día, Señor, en estas cortas palabras, te pido por todas las familias, por todos nuestros hermanos, por el ministerio y por todos tus hijos que nos escuchan, Señor, por diferentes lugares. Sea, Señor, usted quien los ayude y sea usted quien proteja a cada familia. Son favores que te lo pido en esta mañana, porque confiamos en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, como cada mañana venimos estudiando una serie de mensajes y poder compartir con todos ustedes. Vamos a dar inicio, mis queridos hermanos y nuestros hermanos que nos escuchan ahí. Hoy nos reencontramos una vez más, ya que hemos estado ausentes por unos días, pero hoy nuevamente a través de la palabra nos vamos a encontrar y el estudio para esta mañana lleva por nombre Nuestro modelo de la verdadera educación. Nuestro modelo de la verdadera educación. Y para iniciar, tenemos una pregunta que nos hace el estudio y dice lo siguiente: ¿cuán temprano en la vida fueron establecidas las metas educativas para Juan el Bautista? ¿Cuán temprano en la vida fueron establecidas las metas educativas para Juan el Bautista? Y para ello vamos a ir a la palabra para que nos pueda explicar cómo fue la educación modelo que tuvo Juan el Bautista. Y para ello los invito a abrir sus Biblias donde se encuentren en el libro de Lucas, el capítulo 1, verso 13 al 17, y también vamos a leer el verso 24, el 25 y el 39 al 41. Les invito ahí donde se encuentren para poder meditar en estos versos que el Señor quiere que lo entendamos en estos días. Para ello vamos a leerlo. Dice la palabra en el libro de Lucas, el capítulo 1, 13 al 17. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué interesante versículo que el Señor nos brinda en esta mañana.
También vamos a leer verso 24 y 25. Dice la palabra: después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. En el verso 39 al 41 dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Verso 41 dice: y aconteció que cuando oyó Elisabet la saludación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, encontramos aquí en esta historia de las Sagradas Escrituras una historia donde el ángel Gabriel visita a Zacarías. Mientras Zacarías estaba en el servicio, en el santuario, el ángel Gabriel lo visita y le da una enseñanza a este hombre que practicaba la justicia en aquel tiempo con toda su familia. Ya eran ancianos, eran avanzados de edad, no podían tener hijos. La esposa de Zacarías era estéril y muchos se burlaban de ella, ya que no podía tener hijos. Pero un día, estando Zacarías ministrando el servicio en el santuario terrenal, en el lugar santo, se le aparece el ángel Gabriel con un mensaje diciéndole, que ha escuchado sus oraciones, sus ruegos que siempre le pedía al Señor. Y le dijo: vas a tener un hijo, el cual le llamará su nombre Juan. Él va a tener una misión importante. Él va a ser educado y lo vas a hacer de esta manera, le dice. ¿De qué manera el ángel Gabriel le da este mensaje y la manera cómo debe educar al hijo que le da como promesa a Zacarías? Le dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, dice el verso 15. Aún desde el vientre de su madre. Estando ya Zacarías sorprendido por esta noticia, aún tiene dudas en su corazón. Por tal motivo, el ángel Gabriel le dice, que va a quedar mudo hasta el momento de que puede estar en su hogar y pueda discernir lo que el Señor le acababa de decir por medio de su ángel. Mis queridos hermanos, aquí encontramos en esta historia donde la educación tiene un principio fundamental. Por ello, el título del estudio se titula Nuestro modelo de la verdadera educación. Y la pregunta dice: ¿cuán temprano en la vida fueron establecidas las metas educativas para Juan el Bautista? La sierva del Señor, en uno de los testimonios titulados Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 233 y 234. Dice la sierva del Señor que Juan el Bautista, el precursor de Cristo, recibió su primera educación de sus padres. Pasó la mayor parte de su vida en el desierto para no verse influenciado al contemplar la negligencia en la devoción de los sacerdotes y rabinos, o aprendiendo sus máximas y tradiciones por medio de las cuales los principios correctos eran pervertidos y menoscabados. Mis hermanos, encontramos aquí en esta cita que el precursor
¿Qué quiere decir el precursor? Alguien que va adelante. Dice Juan el Bautista, el precursor de Cristo, recibió su primera educación de sus padres. Una vez más, mis queridos hermanos, encontramos que la enseñanza inicia por casa. ¿Y quiénes son los primeros educadores? Somos los padres. Somos nosotros los que ponemos los cimientos en el hogar con la ayuda del Señor, para que sí nuestros hijos reflejen un carácter diferente a lo que enseña hoy día el mundo. Y el motivo de que Juan el Bautista recibió esta educación fue para cumplir una misión que el Señor encargó, ya que el padre de Juan el Bautista siempre oraba al Señor para que le pueda señalar los caminos correctos que debe andar y poder esperar esa bendita promesa del Mesías. Sigue diciendo la sierva del Señor, dice que recibió su primera educación de los padres y pasó la mayor parte de su vida en el desierto. ¿Para qué pasó su vida gran parte en el desierto Juan el Bautista? Para no verse influenciado al contemplar la negligencia en la devoción de los sacerdotes y rabinos, o aprendiendo, dice, de sus máximas y tradiciones por medio de las cuales los principios correctos eran pervertidos y menoscabados. El sistema que se llevaba a cabo estaba totalmente corrompido y no había nada bueno, mis queridos hermanos. La mayor parte, por decirlo así, en su totalidad, los sacerdotes que daban o que ministraban en el santuario terrenal en aquel momento, había sido totalmente corrompido. Los principios que eran correctos habían sido, dice, menoscabados, pervertidos. Y por ese motivo, el Señor apartó a Juan el Bautista desde el vientre de su madre y llevarlo al desierto para que él mismo lo pueda educar. Dice, fue la preferencia de Juan pasar por alto los goces y el lujo de la vida urbana en favor de la estricta disciplina del desierto. Allí, el ambiente que lo rodeaba favorecía los hábitos de la sencillez y la abnegación. Guarecida, dice, contra el clamor del mundo, pudo allí estudiar las lecciones de la naturaleza. Si bien es cierto, la enseñanza que hoy en día te ofrece el mundo no te lleva para un buen camino. Lleva a enorgullecer al ser humano, al creerte mejor que el resto. Pero en la enseñanza que el Señor tiene para sus hijos, es una enseñanza sencilla, una enseñanza que no la encuentras en las instituciones que nos ofrece hoy en día el mundo, sino una institución que el Señor designó al ser humano desde el inicio de este mundo. Encontramos en nuestros primeros padres, Adán y Eva, que ellos fueron instruidos en el huerto del Edén, en el inicio de la creación de este mundo. Y hoy en día vemos al Señor una vez más instruyendo a uno de sus hijos para que cumpla una misión, ya que en el sistema de enseñanza de aquel momento había sido totalmente corrompido, había sido totalmente mancillado ese principio de la verdadera educación que el Señor hoy en día quiere que su pueblo entienda. La sierva del Señor sigue diciendo, para él la soledad del desierto era un escape agradable de la sociedad, en la cual la sospecha, la incredulidad y la impureza prevalecían casi por todos lados. No tenía confianza en su propia fuerza para resistir la tentación y se eximía del contacto constante con el pecado para no perder su sentido de la extrema maldad del mismo.
Pero Juan no pasó su vida en el ocio, en un ascetismo lúgubre o en un aislamiento egoísta. De vez en cuando salía para codearse con la gente y era siempre, dice, un observador interesado de lo que pasaba en el mundo. Desde su tranquilo retiro contemplaba los eventos corrientes con una visión iluminada por el Dios vivo. Espíritu, dice, estudiaba los caracteres de los hombres para poder entender cómo llegar a sus corazones con el mensaje del cielo. Aquí vemos, mis queridos hermanos, a un Juan retirado de la multitud, retirado de las ciudades y regocijado en las montañas de Judá, recibiendo una educación con unos principios y dados por el mismo Señor. Al estar allá en la montaña, él no estaba ocioso. Él no estaba perdiendo el tiempo, sino que dice que él, en ese aislamiento que él tenía, de vez en cuando, dice, salía para codearse con la gente. De las montañas bajaba a la ciudad y veía, dice, a las personas, su manera de vivir, su manera de comportarse, cómo eran sus amigos de aquel momento. Y era siempre, dice, un observador interesado de lo que pasaba en el mundo. Desde su tranquilo retiro, contemplaba los eventos que acontecían. Con una visión iluminada por el Divino Espíritu, estudiaba, dice, hermanos, los caracteres de los hombres, el comportamiento de aquellas personas. ¿Para qué? Para poder entender, dice, y cómo llegar a sus corazones con el mensaje del cielo. Qué interesante, mis queridos hermanos. Cómo es que Juan el Bautista, al ser separado desde el vientre de su madre, fue educado en el desierto. En estudios anteriores habíamos estudiado también de que cómo Moisés fue estudiado, fue transformado ese carácter en el desierto, pasteando ovejas. Encontramos a Pablo también, cómo fue separado por el Señor e instruidos también en los desiertos, encontrándose con el Señor como su mejor instructor y educador. Tenemos nuestro modelo de la verdadera educación, mis queridos hermanos. Y sigue diciendo en un segundo testimonio, el testimonio tiene por nombre, un nombre en inglés, The Sing of Tai, del 18 de febrero de 1897. Dice la sierva del Señor: en su tiempo, los maestros religiosos habían perdido casi toda su vida espiritual. Nada en su enseñanza se destacaba claro y convincente. Estaban tan encerrados en sí mismos y se aprovechaban de ser poseedores de tal santidad que ninguna de las personas disentía de lo que ellos decían o enseñaban. Qué interesante, mis hermanos. En los tiempos de Juan el Bautista, los maestros religiosos, ¿quiénes eran los maestros religiosos? Eran aquellas personas que enseñaban al pueblo, aquellas personas que tenían un puesto elevado en los servicios del Señor, los que llevaban a cabo el servicio en el santuario. Tenían una vida que casi todo el día operaban ebrios de vino y de sidra. Por eso es que el Señor no quiso que Juan el Bautista se encontrara con estas malas costumbres que se estaba llevando a cabo en aquel momento. Y si bien es cierto, mis queridos hermanos, al parecer ya estamos llegando nuevamente a este mismo modelo. Hoy en día encontramos muchas religiones en el mundo que nos dicen, hablan, utilizan la palabra para poder enseñar
Pero hay muchas de aquellas personas que escuchan, no entienden ni lo que dicen ni lo que hablan, porque la mayoría de los que predican la palabra no hacen, no practican lo que ellos dicen. Y la mayoría se ha perdido los principios de la verdadera educación. Dice, en su tiempo los maestros religiosos habían perdido casi toda su vida espiritual. Nada en su enseñanza se destacaba claro. Estaban tan encerrados en sí mismos y se aprovechaban de ser poseedores de tal santidad, que ninguna de las personas discernía o disentía de lo que ellos decían o enseñaban. Pero la vida de Juan fue una vida especial, dice la sierva del Señor, y fue la voluntad de Dios que él debiera separarse de los lugares frecuentados por los hombres y aprender sus lecciones de vida de la naturaleza y del Dios de la naturaleza, recibiendo sus impresiones solamente de Él. Mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan, nuestro modelo de la verdadera educación lo tenemos también aquí en la vida de este precursor, dice la sierva del Señor. Este precursor que hoy en día sus palabras llegan a nuestros oídos, su enseñanza llegan a nuestros oídos. Y mire, voy a leer un versículo en esta versión de traducción lenguaje actual. Voy a leer el capítulo de Lucas, el capítulo 1, verso, permíteme un momento, verso 18. Dice, su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Si bien es cierto, mis queridos hermanos, este mensaje que hoy tenemos aquí en nuestras manos es un mensaje directamente enviado a las familias. Hoy en día, mis queridos hermanos, vivimos en los tiempos difíciles y cada día se nos está haciendo más difícil. ¿Cómo es que en nuestros hogares se está cumpliendo esta profecía? Hoy en día vivimos en nuestros hogares ya no conforme a la enseñanza del Señor en nuestra propia familia. Estamos divididos. No me dejarás mentir, mi querido hermano. Mira a tu familia cómo está. Mírate a ti mismo, si es que toda tu familia sigue las enseñanzas del Señor, o es que habrá una división, o es que no se caminará juntamente, no se escuchará el mensaje y no se obedecerá. Las familias hoy en día han sido destruidas por el enemigo, y el Señor quiere una vez más fortalecer las familias. El enemigo ha ganado y está ganando mucho territorio en nuestras familias. Por eso es que hoy en día encontramos familias desunidas, familias divididas. Hoy en día el papá o la mamá, hoy en día el hijo, o hoy en día el padre o la madre puede estar siguiendo los caminos del Señor, pero los hijos pueden estar descarriados, o el padre o el esposo puede estar descarriado, o viceversa. Por eso, mis queridos hermanos, que en este modelo de la verdadera educación, el Señor a través de sus profetas nos llama a que nuevamente podamos construir una familia poderosa en los caminos del Señor, porque cuando el Señor venga por segunda vez, así como Juan el Bautista comenzó a edificar las familias con su mensaje poderoso, hoy en día también el Señor comenzará a preparar a las familias nuevamente. Pero el enemigo no se sentirá tranquilo, el enemigo estará cada día vez más furioso. Así que
Tenemos una batalla por delante, mis queridos amigos. Miren el versículo 24 en esta traducción. Verso 24 dice también: poco tiempo después su esposa quedó embarazada, dice, y durante 5 meses no salió de la casa, pues pensaba, Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me desprecie. Cuando Elizabeth quedó embarazada, se quedó muy contenta y se encerró, por decirlo así, en su casa. Y durante 5 meses, dice, no salió de su casa. Pues pensaba, dice, Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me desprecie. Si bien es cierto, Elizabeth era despreciada, ya que era mujer ya de avanzada edad y nunca había podido tener hijos porque había sido estéril. Pero el Señor lo había recompensado con este hijo que le iba a nacer y tenía que educarlo según la enseñanza que Dios envió desde el cielo a través del ángel Gabriel a Zacarías. Entonces, mis queridos hermanos, vayamos respondiendo a las preguntas que dice el estudio. ¿Cuán temprano en la vida fueron establecidas las metas educativas para Juan el Bautista? Si bien es cierto que fueron desde el vientre de su madre. Fueron establecidas las metas educativas. ¿Y cómo respondió Juan el Bautista? Dándole su mayor parte de su vida, cumpliendo lo que sus padres le habían enseñado, mis queridos hermanos. Interesante, mis queridos hermanos, el estudio para esta mañana. Tenemos nuestro modelo de la verdadera educación para establecer en nuestros hogares. Mis queridos hermanos, ha sido un gusto y un placer estar con ustedes en esta mañana. Me despido de todos ustedes y nos estaremos encontrando el día de mañana, si es la voluntad del Señor, y que todos ustedes donde se encuentren ya despiertos, listos, preparándose para iniciar las labores diarias, te pido que vayas con una actitud positiva y que vayas fortalecido en tu mente y puedas encontrarte con las adversidades de la vida que nos pone con un poder que el Señor nos da. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Vamos a terminar con una oración allí donde te encuentres. Muchas gracias, mi querido Señor. Gracias por tu palabra que nos dejaste. Ahí donde te encuentres, mis queridos hermanos, te damos las gracias, Señor, porque tú eres el único que nos guía. Cuida a mis hermanos, cuida a sus familias donde se encuentren y puedas guiar sus pasos. Puedas darnos la sabiduría, la inteligencia para poder dirigir nuestros hogares y poder dar esa educación a nuestros hijos que tanto lo necesitan hoy en día. Son favores que te lo pedimos, Padre, porque confiamos en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo a la distancia. Hasta una nueva oportunidad.